Nos encontramos hoy aquí con Ernesto Ledesma, periodista, y bueno, vamos a platicar con él para este programa de referentes. Quédense con nosotros. Iniciamos. Pero tres muy específicas, intensas, donde ha sido como, digamos, un confrontamiento directo con el presidente de la República. Un confrontamiento que te ha puesto también en el reflector de quién es Ernesto. ¿Ser periodista o ser una foca Pues aplaudidora, ¿no? son decisiones editoriales que tomas y dices, bueno, pues nuestro medio va a apostar siempre por esa independencia, esté quien esté. Y si eso nos cuesta audiencia o nos cuesta o un día tener que cerrar, pues cerramos. Y la pregunta que hace el presidente, sí, son independientes, pero ¿independientes de quién? O sea, en este caso, el Rompeviento, ¿de quién es independiente? Para volver un poquito al comienzo de Rompeviento, ¿por qué se llama Rompeviento? Y esa fue una experiencia tremenda que todavía a mí en lo personal me marcó de muchas maneras. Después de unos días arriba y de mucha situación muy difícil, porque estaban las avionetas, los helicópteros buscando a los pobladores. Para mí la aportación fundamental del movimiento zapatista es el haber colocado otra vez a los pueblos indígenas como un sujeto central en el país. Pues crecimos con las novelas de Tom Sawyer y El hombre invisible. Entonces me vine a hacer el examen acá. No les dije a mi papá, a mi padre, que él tenía más inclinación de que me quedara en Poza Rica. Y más porque me veía muy destrampado. Ernesto, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. De verdad, me siento muy complacida por eso, porque sé que tú eres una persona muy seria, muy profesional, y me siento muy halagada de que nos hayas dado el espacio, no solamente de tiempo, sino aquí en tu casa, que es Rompeviento TV, y que incluso que nos hayas mostrado todo lo que es Rompeviento y que podamos estar aquí contigo. Para mí es un honor. Muchas gracias. No, gracias a ti por la invitación y felicidades por arrancar este nuevo proyecto, que quienes hemos construido proyectos pues sabemos lo que cuesta, y por eso pues muchas felicidades por la iniciativa. No estoy acostumbrado a dar entrevistas personales, siempre procuramos que la atención se centre en las víctimas, en protagonistas con los que trabajamos en campo, ¿no? En las distintas geografías del país o fuera del país también. Sí, y es muy importante, yo conozco esa parte humana digamos, de ese Ernesto Ledesma que se deja ver a través del internet, ¿no? Pero sin embargo, yo creo que es muy importante conocer ese otro ángulo de ese Ernesto Ledesma que ha crecido siendo ese periodista que ahora vemos ahí dándonos la información, las noticias y trayéndonos las cosas desde otros ángulos que no podemos ver, como lo de Palestina, como lo de Chiapas, y mostrando realmente un periodismo muy profesional, muy íntegro. Entonces, yo creo que es importante hablar con ese Ernesto Ledesma humano. ¿Te parece bien? Bueno, vamos a ver a dónde nos lleva eso, ¿no? Muy bien, Ernesto. Primero que nada, me gustaría mucho saber un poco, sé que a lo mejor es complicado, pero me gustaría saber cómo era ese Ernesto Ledesma de niño, quién era y cómo fue que fue creciendo hasta convertirse en periodista. Yo creo que en mi familia era una familia política, mi padre y mi madre pues muy metidos en la política de Poza Rica, Veracruz. Mi padre fue presidente municipal de Poza Rica, Veracruz. Fue la primera vez que perdió el PRI en una elección por un partido independiente. Y siempre en estos luchas, movimientos, aunque
la opción era partidista, pues siempre de izquierda, ¿no? Tú veías los libreros en la casa y era Marx, Lenin, el Che Guevara, etcétera, etcétera. Entonces, pues desde chicos pues estábamos inmersos en el mundo de la política. Lo que pasaba en pueblos, en comunidades, pues lo fuimos aprendiendo en barrios y colonias, lo fuimos aprendiendo de mi madre, de mi padre. Y yo era un chavo, un niño tímido, y ya después pues nos fuimos involucrando en estos quehaceres de las realidades que hay en las distintas geografías del país, y pues poco a poco es que ya fuimos saliendo, y hasta que llegamos al periodismo, ¿no? ¿Qué hacía ese niño tímido? ¿Qué hacía? ¿A qué jugaba? ¿Qué leía? ¿Qué veía? Bueno, pues crecimos con las novelas de Tom Sawyer y El hombre invisible, que fue el primer libro que leí. Y pues canicas, el trompo, el yoyo, fútbol, los barquitos de competencias de los barquitos cuando llovía muy fuerte, entonces en la calle se hacían los ríos, entonces salíamos a concursar con los barquitos, etcétera. Y como tuve un padecimiento del corazón de niño, eso me hizo todavía más tímido, yo creo, porque fue un tiempo largo de años en un hospital, y claro, eso yo creo que me generó una timidez que poco a poco la fuimos sacando o transformando de otra manera. ¿A qué se debió ese padecimiento del corazón? ¿Qué tenías? Se llama coartación en la aorta. Entonces es una estrechez que hay de la vena principal del corazón. Había una parte estrecha que no sabían bien qué era, y entonces fueron, no sé, de los 9 meses a los casi 4 años, pues yo creo que un 80% internado en un hospital, y ya, es que llegó ahí apareció un doctor House que finalmente descubrió cuál era el problema. Entonces, en la estrechez, esta vena, finalmente no era muy larga la estrechez, sino era más o menos corta. Eso permitió que se cortara el pedazo que estaba malo y empatar, y conforme fui creciendo, iba creciendo de manera proporcional la aorta con el corazón y todo. Entonces, pero sí fue un periodo donde me dieron todas las enfermedades porque no había defensas, y después empezó a pasar lo contrario, que pues no me enfermaba de nada, ¿no? Pasaron muchos años, ni gripas, ni toses, ni nada, sino que se creó una inmunología interesante, pero pues salir de ese periodo pues llevó un rato, ¿no? Sí, y ahora ya no te afecta, ya está curado. Quedé completamente sano, no. Qué maravilloso. No requerí de nada. Tengo un poco más de taquicardia, entonces eso me hace ser alguien que duerme poco, descansa poco, ¿no? Sí. Porque no sé, duermo en promedio de unas 5 horas. Ahora que ya estoy más veterano, lo resiento más, me cansa más, ¿no? Sí. Y entonces de pronto me ando durmiendo en lugares, ¿no? Pero sí. Muy bien. Y entonces era de los niños más bien eras de los niños que salían a la calle a jugar, ¿no? Sí. ¿Y sí, cómo? sí. Después de la operación, no. Pues siempre me veías en una esquinita, ahí, pues todos los chavos ahí jugando y yo así. Y mientras estabas en esa esquina, ¿qué recuerdas? ¿Te gustaba observar? Sí. ¿Qué hacías? Soy obsesivo en la cuestión de observar todo. Cuántas veces parpadeas, todo, dónde tienes las manos, cuando te hacen una pregunta, cuando haces una pregunta, tu posición corporal, etcétera. Todo, los cuadros, si llego a un lugar, quiénes están, dónde están. A leer todo, ¿no? Todo, sí, el lenguaje corporal, sí, a leer la situación, sí, las circunstancias. Sí. Y me gusta mucho ver cosas de la calle.
O sea, el chavo que volea zapatos o el señor que volea zapatos, como las realidades, como las más crudas, me gusta observarlas, ¿no? Como que ahí me detengo mucho. Entonces, ese niño que tenía digamos, esa dificultad, encontró ahí como su fuerza para empezar a desarrollar esa personalidad que tiene ahora Ernesto, ¿no? Yo supongo. Observar, ver, Sí. conocer a las personas. Y bueno, esa es una muestra de que las cosas siempre no son para mal, ¿no? No, sí, que es cómo lo transformas, ¿no? Así es. Y además sí, me parece importante como entendértelo, ¿no? O sea, pues por qué soy así, y en qué me ayuda, en qué no. Entonces, intentas como entenderte, ¿no? Sí, es. Y además con la chamba de no ser tan duro contigo mismo, ¿no? O con uno mismo, de juzgarte tan duro, que tengo bastante experticia en el tema, sino de cómo, pues hasta reírse, ¿no? De uno, de esos vicios o malas prácticas o buenas, según se mire, ¿no? ¿Y cómo era ese Ernesto después, ya un poco más grande, estudiante? ¿Cómo era? Un caos muy, muy caótico, era o noviero, muy, sí, muy distraído, muy juguetón, me iba con mis amigos, sí, yo creo que hasta la universidad es cuando, y que empecé a trabajar, que dejé Poza Rica, que me vine a la Ciudad de México, que ahí siento que me empecé a clavar y me empecé otra vez a volver más serio de otra manera, ¿no? Claro, un periodo de reventón, ¿no? Ernesto, ¿qué es lo que más recuerdas de Poza Rica? Mucho calor, ¿no? Mucho calor. Sí, mira, crecimos, Poza Rica es un lugar de 40 grados, 45 grados, sí, es como Tamaulipas, es un calor tremendísimo. Sí. Ahí crecimos y así nos acostumbramos. Tengo muchos años que ya no vivo ahí, como, no sé, tal vez 40 años que ya no vivo en Poza Rica. No, tengo buenos recuerdos de infancia, pero sí un lugar que quería salir y conocer otras cosas. Una ciudad petrolera, y ahora que hago trabajo en periodismo y que nos hemos metido mucho al tema de la desaparición de personas, pues me ha tocado muchos casos de Poza Rica, que por ejemplo estamos investigando temas de desapariciones de tamaulipecos y tamaulipecas, que es una entidad que hemos trabajado mucho, y de pronto pues hay muchas historias de gente de Tamaulipas que fue a Poza Rica y desapareció en Poza Rica, Sí. Y de otros lugares, y luego veo, a la hora que me meto a investigar, y veo, no sé, el Pozo 13, Avenida 20 de Noviembre, y todo, lugares donde yo jugaba, ¿no? Sí. Donde yo jugaba, donde salíamos a las posadas, con los cuates, a cantar las posadas en las casas, etcétera, pues que ahora ya no se puede, ¿no? Ya no, pues no puedes dejar a tus hijas, tu hija, tu hijo de 10 años, que se salgan ahí todos a pedir posada o algo, porque no sabes si va a regresar. Sí, es o cierto. no va a regresar, ¿no? Sí, hubo un tiempo en que ahí en Poza Rica incluso secuestraban mucho a los empresarios. Sí. Y de hecho, cuando hicimos nosotros un programa ahí en empresas, y los empresarios decían, no tomes mi nombre porque me pueden secuestrar, ¿no? Sí, Era peligroso. Sí, entonces lo ubico, lo recuerdo como en estos altos contrastes de lo que estamos viendo ahorita y de lo que fue en nuestra infancia, que es un tiempo que ya no existe, ¿no? De una realidad que ya no existe, ¿no? ¿Y qué te gustaba leer? ¿Qué te gustaba ver en la tele? ¿Qué era lo que más te llamaba la atención? Pues hace poco pasamos ahí con Violeta en un momento, pasamos los videos. Sí, me acuerdo. Fue antier, o ayer, no ajá, sé, sí. sí.
pues esos programas, Sí. el canguro, El hombre biónico, Bonanza, y libros, pues Julio Cortázar fue un autor que me marcó mucho. Me gustaba también Carlos Fuentes, me gustaba Monsiváis, Bruno Traven. Y de Y música. música éramos de trova. A nosotros nos pegó, pero durísimo. Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Tania Libertad. Sí, toda esa camada de la trova o nueva trova, como le decían. Y Silvio, no sabemos, de esa época, no sabemos, todas mis hermanas, mi hermano y yo, no sabemos todas de memoria, ¿no? Sí. Como Mafalda, por ejemplo, que Sí. crecimos con Mafalda, teníamos los 12 tomos de Mafalda, estaban en los baños, no sé, Yo creo que era estaban en los cuartos. no sé, me da la impresión de que era de los personajes que más tenías como Sí, Mafalda, presente, ¿no? sí, Mafalda nos marcó mucho, y Boggy el Aceitoso de Fontana Rosa también, aunque Boggy vino más despuesito, pero sí, son los dos. ¿Qué te gustaba de Mafalda? La inteligencia de Mafalda, yo creo que también algunos rasgos rebeldes de Mafalda que tenía, con otros rasgos de ese catastrofismo que tenía Mafalda en todo. Sí, es cierto. Pero, o sea, por ejemplo, Miguelito era un personaje que nos fascinaba. Bueno, a mí me encantaba. Sí. Miguelito, Guille también era otro personaje que me gustaba mucho. Pues muy bien. Y de ahí, después de esa niñez, ¿cómo se fue construyendo Ernesto, digamos que ya va rumbo a la preparatoria? ¿Qué en ese camino, qué eran tus gustos, tus aficiones? ¿Qué era lo que tenías? Bueno, yo creo que en preparatoria era como mi tiempo más, ¿cómo te diría? Más desaforado, estaba muy destrampado. Era un tiempo que yo creo que una parte, claro, que la disfruté mucho porque era mucho destrampe, pero me gustó más el proceso aquí en la Ciudad de México, en la universidad, y el empezar a vincularme con organizaciones de derechos humanos. Esa parte me gustó mucho a mí el cambio en Poza Rica. Todos los de Poza Rica, no sé cómo es ahora, pero antes todos estudiábamos hasta la preparatoria y todos salíamos, ¿no? Unos a la Ciudad de México, unos a Tampico, otros a Monterrey, otros a Guadalajara, y así. ¿Y tú por qué decidiste salir de Poza Rica y venir a la Ciudad de México? No sé, intuitivo, una intuición de que sabía que allá había un mundo que quería ir a explorar, ¿no? Pero en aquel entonces, y yo creo que era más arraigado, que la gente tenía esa concepción de que no vengas al distrito, incluso se hizo una canción de que no vengan para acá, que mejor quédense allá, y etcétera. Sí, pero nosotros lo que no veíamos eso, lo que veíamos más era los movimientos estudiantiles, o sea, un activismo social y político que a mí me era muy atractivo, interesante, y Poza Rica, pues era muy... todo el rollo político estaba enfocado en los partidos políticos, con toda la podredumbre que hay en los partidos políticos, y lo vimos muy de cerca, ¿no? Eso, entonces barrios y colonias, cómo se compraban los votos y esas formas políticas que no... Y acá sentíamos, bueno, yo sentía más rebeldía. Aquí en la Ciudad de México o sea, veíamos las marchas, algo que teníamos, pues leíamos el Excelsior, el viejo, mi padre pues era el Excelsior de Julio Scherer, ¿no? Y eran ver la cuestión política, las luchas sociales, las marchas, etcétera, las movilizaciones, y yo tenía una
fijación también muy fuerte con el ajedrez. Eran los tiempos en que Anatoly Karpov y Kasparov estaban en los torneos mundiales de ajedrez, entonces venían las partidas de ajedrez y yo me acuerdo que en el Excelsior ponían pues todos los movimientos de las partidas y por el otro lado la parte del activismo político y social. Entonces digamos que era eso y esto. Cuando dices que era atractivo para nosotros, ¿quiénes eran nosotros? Mi familia. También tu papá, tu mamá, sí, tus hermanos. Sí, mi padre y mi madre eran más ya estaban muy casados con Poza Rica. Pero pues nosotros pues éramos otra generación y pues ahí había una ventana que te asomabas. Cuando veníamos aquí, pues veíamos cosas que cada que veníamos a la Ciudad de México veíamos cosas que decías, yo quiero... ¿Y cómo fue esa determinación de decir, ok, eso me llama la atención, pero me voy? ¿Cómo fue? Me vine acá en un viaje que tuve, me vine a hacer el examen de admisión en la UAM Iztapalapa para estudiar ciencias políticas. Entonces me vine a hacer el examen acá. No les dije a mi papá, a mi padre, que él tenía más inclinación de que me quedara en Poza Rica. Y más porque me veía muy destrampado en otras cosas yo. Pues yo en una escapada me vine y hice el examen, ya después le avisé, y me dijo, pues es que va a ser difícil, es un examen difícil, pero afortunadamente lo pasé y entonces, pues ya cuando lo pasamos, pues ya nos venimos para acá. Siempre que hablas de aquí, incluso ayer me comentaba tu tío, como que te apasiona la Ciudad de México, como que este es tu espacio, como que te sientes aquí como pez en el agua. Él me decía ayer que pues no te gustaba tanto el meterte al rancho, que no te gustaba, que a ti te gustaba estar en la ciudad. ¿Qué te gusta de la ciudad y por qué? Me gusta la vitalidad de la capirucha. Me gustan las chilangas, los chilangos, ese modo chilango que hay. Me gusta que es una ciudad cosmopolita, pluricultural también, porque también hay mucha población de pueblos indígenas y que también tenemos vínculos con esas poblaciones, con esas organizaciones. Sí, me gusta que hay más, percibo que hay más horizontes, ¿no? Hay más mundos, y eso me gusta. Tú cambias de colonia y es otra cosa, y te vas a otra y es otra cosa, y así como cambias de alcaldías, cambias de colonias y hay un mundo ahí muy interesante. Pero también hace ratito decías que veías activismo, incluso comentabas esa palabra de activismo, no sé, un par de ocasiones. ¿Por qué el activismo? ¿Qué te llamaba la atención del activismo? Yo creo que era la parte con la que crecimos con mis padres, que veíamos las crudas realidades y el viejo, por ejemplo, cuando fue presidente municipal, cuando entregó la presidencia, la entregó por ejemplo, con cero deuda. O sea, pagó la deuda pública que tenía el municipio y la entregó, y también fue la primera vez en la historia que en Poza Rica y en el país se entregaba ¿Cuentas un municipio con cero deuda. Y esta mirada de ver y entender pueblos y comunidades y barrios. Por ejemplo, el viejo o mi madre nos llevaba a los mercados, ¿no? Entonces se construyó un mercado en Poza Rica y que le pusieron en el periodo de la presidencia municipal del viejo, y pues la gente de dinero estaba furiosa porque decía que eso afeaba a la ciudad, ¿no? Otro mercado, ¿por qué otro mercado? Afea, ensucia la ciudad, etcétera. Y el viejo decía, pues vamos a ver esa parte fea. Y entonces hacíamos los recorridos y decíamos, mira,
toda esta gente ahora tiene empleo y tiene dónde vender. Y a mí me importa un carajo si eso hace que se vea feo o no. Hay más gente que tiene empleos. Entonces esa parte de vincularnos con la gente de escasos recursos, creo que hacía que la mirada se fuera hacia otros lugares, ¿no? Es como en fotografía, como empezar a hacer zoom Así es. en lugares, en personas, en Sí, era lo que te iba a situaciones. comentar. Yo creo que era porque era la parte que más ponía énfasis tu papá, ¿no? En decir, mira, es que esto es el mundo que tenemos que cambiar o que tenemos que modificar. Y eso fue lo que tú aprendiste o visibilizaste y lo hiciste tuyo, ¿no? Sí, sí, y por ejemplo la jefecita, una activista pero férrea, brava, y esa iba a barrios y colonias y entonces teníamos como los contrastes de uno y otro, pero todo eso era en el mundo partidista. Y a mí lo que más me empezó a atraer era la parte no partidista, ¿no? De empezar a ir a campo, a comunidades, y empezar a ver que ahí estaban pasando otras cosas que estaban fuera de la esfera electoral, ¿no? Y partidista. Y esa parte por ejemplo, una enorme diferencia de cómo entender la política fuera de los partidos políticos. Porque por una parte podría haber sido más fácil quedarse en Poza Rica con la posición de tu papá, y tal vez el activismo de tu mamá, que de alguna manera también influía socialmente, venirse acá donde todos siempre nos decían no se vengan, y tú te vienes para acá. ¿Qué ha sido de eso? ¿Ha sido una buena decisión? Sí, sí, yo llegué acá en el 86, estuve varios años aquí y después en el 94 me fui a vivir a Chiapas. Con el lanzamiento zapatista, el levantamiento zapatista, me fui a... Pero del 86 al 93, pues aquí estudiando y trabajando, y el levantamiento zapatista fue Ya habíamos estado yendo a Chiapas, pero cuando surge el levantamiento zapatista, pues empezamos a ir más, cuando empezamos a leer los comunicados, pues a varias generaciones nos cambiaron la vida, porque además, pues en el 89 había sido la caída del muro, y eso también, pues ya no había alternativa, se había derrumbado el socialismo, y nosotros nos identificábamos más en la familia con esa corriente, y pues estábamos, como decía Almodóvar, como vacas sin cencerro, ¿no? Y yo creo que el zapatismo fue un destello en la oscuridad para algunas y algunos de nosotros. En mi caso lo fue. Y luego se abrió la posibilidad de ir para allá, trabajar y vivir allá. ¿Y cuál fue esa posibilidad de vivir en Chiapas? Habíamos estado yendo a eventos, encuentros, de agosto del 94, la Convención Nacional Democrática. Eso nos había ahí en la comunidad de Guadalupe Tepeyac. A mí me había marcado muchísimo ese evento. Y después empecé a ir con más frecuencia. Y en diciembre del 94 hubo una huelga, una huelga de hambre de la actriz Ofelia Medina, en solidaridad con el obispo de San Cristóbal, Samuel Ruiz García, y los ataques que había contra poblaciones zapatistas. Y eso fue en el Ángel de la Independencia, en ese campamento. Yo fui a apoyar, como muchos voluntarios fuimos a apoyar ahí. Era 3 cuadras de mi casa, donde yo estaba rentando. Y ahí conocí a Ofelia y a parte de su equipo. Y luego me invitaron a trabajar allá. Así que en diciembre ya estaban
yo haciendo maletas y ya estaba yéndome para allá. Y luego se creó la Comisión Nacional de Intermediación, la CONAI, y ahí me vinculé con uno de los titulares de la Comisión Nacional de Intermediación. Son personas que me había presentado Ofelia Medina y su equipo, y entonces estuvimos ahí, nos involucramos, y antes de la Comisión Nacional de Intermediación hubo lo que se conoció como la traición de febrero, del 9 de febrero del 95, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo estaba en el proceso de diálogo con los zapatistas. Se citó el entonces secretario de Gobernación, Esteban Moctezuma, citó a los zapatistas encontrarse con toda la comandancia en la comunidad de Guadalupe Tepeyac, y en lugar de llegar Esteban Moctezuma, mandaron al ejército, en lo que se conoció como la traición de febrero, que eso implicó que la comandancia y las comunidades zapatistas se fueran a la montaña, huyeron, entró el ejército por tierra y por aire, y nosotros logramos entrar. Íbamos pasando por los poblados, por ejemplo San José del Río, que era en la cañada Tojolabal, para ir hacia Guadalupe Tepeyac, y la realidad, pues los compañeros no estaban, y conocíamos porque estábamos trabajando en esos poblados. Se habían ido todos refugiados en la montaña, y los de Guadalupe Tepeyac igual, y los de la realidad se habían quedado. Así que nosotros llegamos hasta Guadalupe Tepeyac, iba la actriz Ofelia Medina, iba una nutrióloga, Pilar Torre, una extraordinaria nutrióloga que trabajaba con Ofelia, y una fotógrafa, Ángeles Torrejón, creo que se llama, y yo. Entonces ya estuvimos ahí en Guadalupe Tepeyac. Luego nos avisó la comunidad que entraba el ejército, que ya estaba cerca el ejército y que iba a entrar a la comunidad, y que ellos en asamblea habían decidido irse a la montaña. Y nos dieron la opción de ir con ellos o quedarnos. Entonces decidimos ir con ellos, y en la madrugada, 4 de la mañana, sonó el caracol, y entonces ya nos fuimos ya cuando salimos de la casita que nos habían dado, nos quedamos los 4, ya vimos que toda la comunidad estaba yendo hacia la montaña, y ahí fuimos con ellos. Y esa fue una experiencia tremenda que todavía a mí en lo personal me marcó de muchas maneras. Después de unos días arriba y de mucha situación muy difícil, porque estaban las avionetas, los helicópteros buscando a los pobladores. Qué miedo, ¿no? Mucha intimidación. Sí. Entonces, y ver lo que estaba pasando ahí, ¿no? Porque pues se habían llevado costales de frijol, y había hambre, había sed, había situación bastante complicada. Y eso te vincula de muchas más maneras, ¿no? Cuando regresamos, las autoridades tomaron la decisión de bajar de la montaña y regresar a la comunidad, porque si no iban a empezar a morir gentes ahí. Y entonces bajamos y llegamos y vimos las casas, cómo habían entrado los militares, y habían roto cosas, donde había ollas de comida, pues había orines, había excremento, habían defecado ahí, y no sé qué pusieron, que hayan puesto en el arroyo, que hay un arroyo que atraviesa la comunidad, pero pues cuando los niños empezaron a tomar agua y los adultos, pues todo el mundo con diarrea y obrando sangre, y quién sabe qué haya pasado ahí. Así que pues llegó un periodista, no me acuerdo quién, de La Jornada, había logrado llegar allá. Entonces ya Ofelia hace el llamado urgente de que se necesitaba medicamentos y alimentos y todo, y entonces pues ya se hizo un escándalo, entonces ya llegaron caravanas y empezó. Yo creo que esa parte nos marcó. Después pues ya se logró ubicar en dónde estaban los zapatistas, la comandancia, y ya se hizo contacto, se volvió a reanudar el diálogo,
surgió la Comisión Nacional de Intermediación, presidida por el obispo Samuel Ruiz, y ahí es que estuve trabajando muy vinculado con la CONAI, ¿no? Con los titulares de la Comisión Nacional de Intermediación, y ahí estuve mucho tiempo trabajando mucho la Cañada Tofarabal. ¿Qué es lo que, es que, bueno, uno tiene como la percepción de que va el periodista a cubrir una información y nos trae un contexto de una situación, pero tú estabas ahí conviviendo con la gente y veías lo que sufría, lo que vivía, e incluso dormías ahí con ellos, respirabas y comías lo que ellos, o vivías lo que ellos estaban viviendo en ese momento. ¿Cuál era digamos, tu labor con este grupo de Ofelia Medina? ¿Qué es lo que te tocaba hacer? ¿Y por qué estabas ahí? ¿Y por qué eras parte de esta Comisión Nacional de Intermediación? Sí, mira, lo que pasa es que Ofelia tiene un fideicomiso desde hace muchos años hasta la fecha, y hacen un trabajo que yo no conozco a ninguna organización ni persona que hagan ese trabajo de trabajar mucho con la nutrición de pueblos, de niños y niñas indígenas. Y eso lo tiene muy clavado Ofelia, ¿no? Como medida, ¿no? Además preventiva de enfermedades. O sea, en lugar de apostar por conseguir medicamentos y todo, era más bien prevenirlos, y eso implica la nutrición. Entonces trabajaba mucho esa parte, pero pues Ofelia también apoyaba en otras cosas y me decía, oye, pues apóyame, tú podrías coordinar, no sé, la llevada de víveres o de cosas así. Y entonces en esa parte apoyaba mucho yo en términos también logísticos y de estar yendo y viniendo. Y, y después surgió, cuando surge la CONAI, de poder apoyar directamente la CONAI, ¿no? Ahí había un personaje que se dedicaba de la parte logística de la CONAI, se llama Raimundo Sánchez Barraza, es un tipo brillante y muy sencillo, y era, desde mi punto de vista, un actor fundamental en la Comisión Nacional de Intermediación, con un análisis político y un conocimiento bastante importante, pues. Y luego, pues ahí estaban los demás personajes, Gonzalo Ituarte, el propio Don Samuel, Conchita Nava, en fin, había personajes ahí que pues uno se vinculaba íbamos viendo el trabajo que hacía el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé en las casas y otros actores, ¿no? Entonces, con la CONAI y con esta persona que trabajaba, mi vínculo con la CONAI era trabajar la parte tojolabal. La CONAI y las organizaciones no solamente tenían un trabajo de mediación, sino de apoyo para cuestiones de atender emergencias de precariedad en alimentación, en salud, en infraestructura. Entonces había organizaciones, el mundo de la academia se empezó, la UAM Xochimilco era una de las universidades que tenía una fuerte presencia, la de Azcapotzalco, la UNAM, esas universidades también llegaban delegaciones, grupos de estudiantes y delegaciones internacionales. ¿Y tú qué hacías? Y coordinaba a veces grupos, charlas, etcétera, también apoyábamos en esa parte. Cuando entró el ejército en la traición de febrero del 95, por ejemplo, el poblado de Guadalupe Tepeyac, pues se fueron, es un poblado que tardó mucho tiempo en regresar a su comunidad, años. Entonces no tenían en dónde estar, entonces eran recibidos, unas familias las acomodaron en la realidad, otros en otros poblados cercanos, pero pues no tenían su casa y su tierra, etcétera. Entonces
En asamblea se designó pues, que se creara, se construyera otro pueblo, porque el ejército tenía ocupado Guadalupe Tepeyac. Entonces se fueron pues era conseguir recursos para comprar serruchos, hachas, todo lo que implica construir un pueblo nuevo. Y a mí me tocaba coordinar mucho esa parte logística de lo que hacía falta, llevar, traer enlaces, etcétera, o alguna información, a veces llevar mensajes de ida y vuelta, cuestiones que tenían que ver con la situación política, etcétera, etcétera. Entonces digamos que había un poco de todo, ¿no? Si llegaba una delegación internacional de Europa o de Estados Unidos, pues había que coordinar, o sea, charlas introductorias, que llega una delegación de estudiantes, de académicos, de activistas, de lo que tú quieras, sea nacional o internacional, pues organizar charlas de contexto político que llegan y los recibe un especialista en tal tema, otro especialista en tal tema. Entonces, era mucho trabajo de vinculación. Sí, hace cuenta como en esta sala, ¿no? Había una sala de juntas, entonces llegaba el grupo y entonces venía el experto en salud, en nutrición, en proyectos productivos, en violencia, en grupos paramilitares, en presencia del ejército, impactos, ¿Y eso etcétera. fue previo al levantamiento del ejército zapatista o no, después? Después. Ya estamos hablando en 95, 96, 97, entonces ya había mucho activismo político, el zapatismo estaba en una efervescencia importante y uno como activista pues tenías el privilegio de escuchar a todos los expertos y expertas nacionales e internacionales. Y eso te hace pues es un aprendizaje tremendo, porque estás escuchando a especialistas, pero además estás trabajando en las comunidades. Entonces tienes el vínculo y esa parte fue importante también, ¿no? Porque el aprendizaje era importante, el conocimiento de lo que estaba pasando, los problemas que había, y fue eso, ¿no? Fue eso, y después cerró la Comisión Nacional de Intermediación, problemas políticos, las presiones que había en el trabajo que me tocaba como CONAI, era también llevar el convoy que iba por los comandantes. El proceso de diálogo que hubo entre el EZLN y el gobierno implicaba una semana de diálogo y 3 semanas de consulta. Lo que se dialogaba en las mesas de San Andrés entre el gobierno y el ejército zapatista, los zapatistas pues regresaban cada comandante a su región, llegaban y mandaban a las comunidades qué es lo que se estaba debatiendo, y entonces las comunidades enviaban las propuestas a la comandancia, y la comandancia, cuando llegaba otra vez a San Andrés, llegaban con los acuerdos que habían tenido las comunidades, y entonces presentaban las propuestas. Los zapatistas llamaron también, decían, no solamente queremos que sea un diálogo entre pueblos zapatistas, sino de todos los pueblos indígenas del país. Entonces convocaron a los pueblos indígenas a que se sumaran al diálogo. El gobierno no aceptó. Y entonces lo que hizo fue que, de manera muy inteligente, muy creativa, es que cuando eran los diálogos de San Andrés, los zapatistas convocaron a pueblos indígenas de todo el país y se reunían en una sede alterna de San Andrés. Entonces, mientras estaba dialogando acá, tenías a los pueblos indígenas y aparte de la comandancia en estas reuniones de acá. Entonces, ya no solamente consultaban las comunidades zapatistas, sino que terminaba la semana de diálogo, los pueblos indígenas que se habían estado reuniendo acá
por los zapatistas. Todo lo que se hablaba acá, en la noche lo pasaban acá, ¿no? Entonces, de tal manera que estos pueblos indígenas y organizaciones tenían toda la información de lo que se hablaba acá. Cuando terminaba la semana de diálogo, estos pueblos indígenas se iban a Michoacán, a Oaxaca, a Chihuahua, a todos los lugares a consultar también lo mismo que hacían los zapatistas en sus territorios, pues lo mismo hacían estos. Y a la tercera semana otra vez estaban a todos los pueblos indígenas de acá, los zapatistas habían hecho la consulta, de tal manera que los diálogos de San Andrés ya no era solamente de pueblos chiapanecos indígenas, sino era de pueblos indígenas de todo el país. Y esa parte, pues nos tocaba a nosotros verla ahí de cerquita, y los asesores que invitó el ZLN. Entonces era un aprendizaje privilegiado que teníamos quienes estabas en primera fila en la historia, en el centro medular de esto, y yo creo que es la primera vez que se pone realmente atención a los pueblos originarios en México, y de manera real. Sí, totalmente. Y fue a partir de esta situación que tuvo que ser como muy disruptiva, totalmente, muy grave inclusive. Sí. Incluso, bueno, a veces decían, no, es que esto fue ocasionado por Salinas de Gortari para desviar la atención. ¿Qué fue lo que realmente desencadenó este movimiento zapatista, Ernesto? Bueno, yo creo que es un proceso larguísimo y que hubo finalmente un grupo de personas que logró articular como nadie lo había logrado, y yo creo que para mí la aportación fundamental del movimiento zapatista es el haber colocado otra vez a los pueblos indígenas como un sujeto central en el país, y una aportación que me parece estructural también es haber logrado recuperar la redignificación del ser indígena, de aquel pinche indio, ¿no? Que eran esas palabras despectivas, sí, ¿no? El naco, ¿no? Sí. Que viene del totonaco, sí, ¿no? Y creo que esa parte para mí fue fundamental que lograron los zapatistas, el único movimiento en el país que logró dignificar y que logró construir hasta la fecha un proyecto integral en materia de libre determinación de pueblos indígenas. Sí. Un proyecto estructural que implicó hacer un gobierno con todas las implicaciones que eso tiene en materia de salud, de educación, de tierra y territorio, de defensa de la tierra y el territorio. El concepto de territorio, ¿no? En el marco de la libre determinación de pueblos indígenas, me parece que los zapatistas lo recuperaron muy bien y lo empezaron a operar dentro del territorio. Es decir, que no solamente era la tierra, sino era un territorio, un hábitat, donde pueblos indígenas tenían el derecho y tienen el derecho de que ese territorio que habitan y que conservaron y que han logrado conservarlo a pesar de las madereras, de las mineras, de todo, pues que construyeron un proyecto integral en materia también de derechos colectivos de pueblos indígenas, y eso para los que teníamos el privilegio de estar ahí, o de la gente que se fue vinculando, pues estábamos aprendiendo a pasos agigantados una realidad y un mundo que no conocíamos. Por eso cuando se habla de Chiapas, tú tienes otros datos, ¿no? Sí. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso un poquito ya de adelante. ¿Eso determinó, Ernesto, que tú decidieras ser periodista? Sí. Nosotros después de la CONAI creamos una asociación civil que se llamaba, pues ya sabes, el típico de las ONGs, nombres kilométricos, Centro de Análisis Político, Investigaciones Sociales y Económicas. Sí, Capice. Eso siempre lo hacen los investigadores, sí, ¿no? Que siempre Capice. Es un nombre... Entonces éramos, digamos que rigurosos en la investigación,
nos metimos mucho al eje de derechos colectivos de pueblos indígenas. En territorio zapatista empezamos a trabajar con las comunidades y nos centramos mucho en la ocupación militar en el territorio indígena. Es decir, que cuando nosotros veíamos las denuncias, decían, los ejércitos entraron y violaron a 2 compañeras o 3 compañeras zapatistas, o mataron a tal. Y decíamos, los ejércitos, esos eran los comunicados que hacían las comunidades, ¿no? Decíamos, ¿y quién es ese ejército, no? ¿Y cómo opera? ¿Y qué implicación tiene para las comunidades? Que haya un ejército que haya salido de sus cuarteles y que haya instalado campamentos. Entonces fue meternos a conocer ese mundo y la construcción de grupos paramilitares dentro del territorio indígena. Y cómo funcionaba, cómo se creaba un grupo paramilitar y ese ejército, qué diferencia había si era un batallón de infantería, un regimiento de caballería motorizada, un regimiento de artillería, una compañía de infantería no encuadrada, y eso qué implicaba para las comunidades, y las fuerzas especiales, y cómo identificar a ese ejército, y cómo saber si era un batallón, un regimiento, fuerza especial, y qué diferencia había en un poblado que llegaba a un campamento a instalarse, a quién le pedían permiso, con quién negociaban, de quién era el terreno que ocupaba ese campamento, y qué pasaba en la comunidad cuando llegaban un grupo de militares armados a instalarse en un campamento, y qué pasaba con la convivencia en las comunidades indígenas con ese sujeto extraño que había llegado a ocupar un pedazo de tierra. Entonces era conseguir los manuales del ejército, el manual de operaciones en campaña, y entonces entender cómo mira el ejército un territorio y cuándo crea y cómo lo mira en tiempos de paz y cómo se mira en tiempos de guerra, y el despliegue táctico que tiene un ejército cuando mira el territorio en tiempos de guerra y no en tiempos de paz. Y entonces implicó ir a cada campamento y mientras hacíamos solicitudes de información a lo que era hoy es el INAI, antes era el IFAI, y era empezar a distribuirnos el trabajo y tratar de entenderlo, ¿no? Tú tratabas de captar esa parte de inteligencia, de cómo Sí. se organizaba y cómo podían ellos actuar con la población. Pero la población debió vivir eso de otra manera, con otro ángulo intimidante, aplastante. Por eso nos metimos, porque lo platicábamos con las comunidades y nos decían, con autoridades zapatistas, y decían, bueno, pues aquí nos falta también entender esta otra parte. Y, o sea, por ejemplo, cuando dices, y las comunidades cómo lo vivían, ¿no? Entonces lo que documentábamos en ese entonces es que si tu cuaderno es una comunidad indígena y llega un ejército y se instala aquí, ¿qué pasa? Pues lo que documentábamos es que a la semana, lo primero que empezaba a llegar a la comunidad, en cantidades importantes, era alcohol, ¿no? Cerveza, empezaba a inundar la comunidad de cerveza, negociaban con alguien que tenía una tienda de abarrotes, decía, pues, aquí puede llegar la cerveza. El ejército pues tenía prohibido que entraran, meter venta de cerveza dentro de su campamento. Entonces necesitaba que llegaban afuera. Si la comunidad era mitad zapatista y mitad priista, pues quienes recibían la cerveza eran... Cuando ya habían llegado a un acuerdo, porque en las comunidades zapatistas está prohibido el alcohol y las drogas. Siempre lo han hecho así. Y ha sido fundamental porque entonces ya no veías a pueblos indígenas, no veías al indígena bien bolo o borracho. Pero lo metían como una forma de controlar. Sí, y de abastecimiento, porque los fines de semana... El ejército... Claro, y lo otro que llegaba eran prostitutas. Oh, caray. Entonces, por ejemplo, tú veías que en Tojolabal, pues la palabra prostituta no existía.
o en Celtal o en Tzotzil, porque no existía la concepción de que alguien vendiera su cuerpo por dinero, ¿no? Y entonces se empezaba una descomposición, y entonces, porque no, obviamente si había más alcohol, pues no solamente tomaba el ejército, sino que era la tentación para los pobladores de ahí de también empezar a tomar alcohol. Y cuando un indígena o un hombre toma alcohol, sea en ciudad o sea en pueblos, zonas rurales, la principal afectada son las mujeres. Por la violencia, claro, ¿no? Uh-huh. Claro, ¿no? Entonces empezábamos a ver ahí que era parte como de una estrategia, le das abastecimiento a tus soldados y a la vez generas una descomposición del tejido social, además de los proyectos sociales que tenían en los gobiernos en ese momento. Esto que me estás platicando, Ernesto Puño, la verdad es que da muchas luces y también me recuerda lo que está pasando ahora en Palestina, ¿no? Que llegan los soldados cuando después de que bombardean las casas y defecan ahí, orinan, destruyen. ¿Por qué estas estrategias que tienen, digamos, como objetivo entre la población? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, es minarlo, ¿no? Es romper la resistencia, ¿no? De comunidades, organizaciones organizadas. Hay que romper con eso. Entonces es una estrategia, y le llaman guerra de baja intensidad, y tiene otros nombres, pero lo que implica es que, por ejemplo, lo que empezaron a hacer, lo que documentábamos en campo, todos los lugares donde documentamos que había fuerzas especiales asentadas en la orilla de una comunidad, controlando toda una parte territorial, ahí se empezaron a conformar grupos paramilitares, los grupos paramilitares eran indígenas, armados y adiestrados por el ejército de esa fuerza especial que estaba destacamentada en ese lugar, y esos indígenas eran los adversos a los zapatistas, eran los que estaban más vinculados al PRI o al PAN. Entonces esos poblados generaban ese grupo paramilitar, pues ahora sí ya tenía arma y tenía el respaldo del ejército, y empezaban las agresiones a las familias zapatistas, a los pueblos zapatistas. Y es una manera de quebrar la resistencia. Es una estrategia que había y que se fue desarrollando a lo largo de los años. Por eso, la percepción que tienen pueblos, lo mismo pasó en Guerrero, ¿no? O sea, la percepción y la memoria que tienen las comunidades indígenas de la presencia del ejército es muy destructiva. Distinto. Claro, Sí, y en las ciudades lo empiezan a ver también, ¿no? No debe estar nunca el ejército en una convivencia cercana con poblaciones. Es muy insana y genera situaciones muy críticas. Y eso nosotros lo vimos muy de cerquita, lo documentamos, pero así milimétricamente, a detalle, cada campamento militar. Entonces, por eso, claro, cuando nosotros hacemos la denuncia, hay 111 posiciones militares, y el ejército dice, en ese entonces estaba Cedillo, es falso lo que están diciendo, ¿no? O Fox, es falso lo que están diciendo. No, hay 111 posiciones, pero contabilizando Tabasco, Campeche y Chiapas. Decimos, no, nosotros decimos 111 posiciones militares, 91 solo en territorio indígena de Chiapas, en territorio zapatista. Y ellos decían, no es cierto, pues entonces regresamos a cada uno de los campamentos, conseguimos un GPS y entonces en cada campamento lo georreferenciamos. Entonces volvimos a sacar otro informe en donde poníamos la georreferencia de dónde estaba cada campamento. Decimos, nosotros no estamos mintiendo. Aquí está, esta es la ubicación georreferenciada y las implicaciones que está teniendo en esas comunidades son A, B, C y D. Y eso es lo que hicimos, ¿no? Híjole, y por eso
Después, cuando el otro problema, perdón, es que tú dices, ¿y cómo se vincula esto con el periodismo? ¿Cómo llegas ahí? Pues porque hacíamos las denuncias y nadie lo sacaba. Era lo que te iba a No decir. sé. ¿Qué pasó con eso? O sea, la que más te daba espacio era Carmen Aristegui, 3 minutos, ¿no? Y ya, Carmen cumplía su cuota de apoyar a poblaciones vulnerables y ya, pero no había más espacio. Entonces decíamos, bueno, pues si nadie nos saca, pues vamos a hacer un medio. Y entonces, Decimos nuestras verdades, decimos lo que queremos mostrar. vamos nosotros a Si hacerlo. nadie más lo quiere hacer, hay que hacerlo nosotros. Y así nace Rompeviento. Súper bien. Y nace desde Chiapas, Sí. con un tierra adentro ahí, que fue un centro Sí. cultural. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo se fue encaminando? Porque queríamos nacer, primero pedimos un préstamo bancario para poder hacer un pago, para poder construir un centro cultural cafetería que era el Tierra Adentro, en San Cristóbal, y que eso nos implicaba a nosotros generar recursos, no depender tanto de las fundaciones y pedir préstamos con gente cercana y demás. Para capitalizarse y seguir con estas investigaciones y con estas denuncias. Entonces nace el Tierra Adentro, aprendimos también el mundo de ese, era aprender a meserear, a cocinar, a hacer café, etcétera, etcétera. Pizzas. Sí, ahí llegó un pizzero italiano, Fabio, que ellos tenían sus movimientos de resistencia en Palestina, en Roma, Siria, apoyando pueblos y comunidades. Y Fabio, que él hizo su carrera como pizzero en la Universidad Nazionale de Pizzería de Roma, Italia, y un pizzero excepcional. ¿Y cómo llega él a Chiapas? Llegó a San Cristóbal, a Tierra Adentro, a buscarme. Oye, pues yo sé hacer esto. O sea, Tierra Adentro al principio nada más era una cafetería. Y restaurante. ¿Y qué vendían de comida? Así, pues huevos, hot cakes, era un poco comida mexicana y un poco comida internacional. Gente que nos fue capacitando y mostrando, y entonces era un poco eso. ¿Quiénes formaban Tierra Adentro al principio? Bueno, invitamos a cooperativas indígenas, a cooperativas zapatistas, a poco de todo, y una librería también ahí, mono de papel, y entonces construimos ese Tierra Adentro, en donde la lógica era que las cooperativas no pagaban renta del local, sino que esas cooperativas ya estaban aportándole al mundo una lucha con esas cooperativas que habían formado tanto las zapatistas como las abejas de Actial, y esas cooperativas consideramos que ya estaban haciendo un aporte. Es que el modelo de cooperativa es muy poderoso porque realmente no son socios, sino que todos son colaboradores y tienen el mismo grado de compromiso y el mismo grado de participación, ¿no? Sí, y los conocíamos porque hacíamos trabajo en campo. Entonces ellos dijeron, pues nosotros le entramos, entonces se crearon las cooperativas y luego llegó Fabio, y pues Fabio daba talleres de panadería en las comunidades zapatistas. Entonces se integró muy bien al equipo, nos enseñó el mundo de la pizzería, de manera como la hace un chef pizzero, pero que Fabio no le ofrecían en restaurantes. ¿Qué edad tenías en aquel entonces, Ernesto? No sé, que fue 20... No sé, yo creo que 30 años, algo así supongo. Y creamos el Tierra Adentro como un espacio para dar conferencias de prensa, presentaciones de libros, etcétera. Entonces era un espacio de lucha. Y después cerramos Capice y creamos Rompeviento. Queríamos que Rompeviento transmitiera
desde Chiapas, ternuritas, pues no. Sin internet, sin pues, nada. sí, con un internet muy Sí. básico, pues evidentemente no era posible, así que nos venimos acá, a la Ciudad de México, y entonces fue el regreso. 20 años después de haberme ido para allá, fue el regreso acá. Entonces se hace rompeviento pero nace en Chiapas. Sí. ¿Y quién integra ese rompeviento? ¿Y qué idea era? O sea, entiendo que era la parte de queremos comunicar nuestra verdad, lo que estamos haciendo, lo que estamos creando o lo que estamos ayudando para que otros no nos censuren y que se conozca la realidad. Mira, en el activismo que habíamos tenido, pues conocimos a mucha gente y entonces invitamos a Blanche Petrich de La Jornada, a Luis Hernández Navarro de La Jornada también, a José Gil Olmos de Proceso, pues invitamos a activistas y a periodistas y empezamos a crear una barra programática y entonces venían y hacían sus programas aquí. Serapaz era una organización que tenía espacio, y entonces decíamos que los activistas aprendan a conducir programas y que inviten a las comunidades con las que trabajan y los periodistas pues que presenten su trabajo. Así que fue una mezcla ahí bastante extraña, pero muy interesante también, un aprendizaje. Pues estaba también, estamos hablando del 2012 y ya estaba pues el fraude electoral con Peña Nieto recién entrando, había surgido el movimiento Yo Soy 132, entonces los invitamos y crearon su programa Todos Somos 132, y entonces también estaban los estudiantes teniendo su programa y ellos manejaban sus contenidos. Había una diversidad de la UACM que había nacido también, entonces la Universidad Autónoma de la Ciudad de México también los invitamos a que tuvieran un programa y así. Y desde un principio se tenía la concepción de que podía ser un canal de televisión por internet. Desde el Sí, principio, pues no había otra opción, era de internet o no era. no era, ¿no? Entonces, pues así es como... Pero era la primera vez que había un canal de televisión por internet en México. Sí. ¿Eso qué desafíos se conllevaron para eso? Primero eran los técnicos, ¿no? Los desafíos técnicos de poder transmitir sin que se te caiga la señal. Sí, ese era un problema. Otro es que con cada rompeviento tardamos 2 años en hacerlo. Desde que nació el proyecto a que saliera fueron 2 años. Compramos una cámara y un lavalier y un reflector y luego otra cámara y otro lavalier y todo lo que implica la infraestructura para poder montar un medio de comunicación que además queríamos que fuera profesional, que no fuera el medio patito así improvisado, porque tampoco, no, los medios alternativos, no, nosotros no somos medio alternativo. Nosotros somos un medio de comunicación crítico independiente. No, pero son alternativos al sistema. No sé exactamente. ¿Cuál es esa diferencia del medio alternativo medio independiente? El medio alternativo, si tú lo miras, cuando dicen, ese es un medio alternativo, ¿cómo lo miran? ¿Cómo se mira un medio alternativo? Patito, sí. ¿no? 1, 2. Creamos una empresa, una casa productora, que fue un rotundo fracaso porque nunca vendimos nada, pero decíamos, pues Rompeviento TV es un medio privado, austero, a cabalidad, pero es un medio de comunicación. Y además otros medios alternativos decían, esos no son medio alternativo porque crearon una empresa y son una empresa. Decimos, bueno, no nos vamos a meter en una discusión así, ni nos interesa.
Y la pregunta que hace el presidente, sí, son independientes, pero ¿independientes de quién? O sea, en este caso, el Rompeviento, ¿de quién es independiente? Del presidente en turno, de los empresarios, de los movimientos sociales, de las organizaciones de todo tipo. Somos independientes de todas y de todo. Porque habrá quien pueda decir, bueno, alguien nos financia, alguna empresa, alguna organización. ¿Quién financia Rompeviento TV? Bueno, pues primero el Tierra Adentro es el que nos hizo posibles de muchas maneras, y después con YouTube es que nos financiamos, y después Global Exchange es una organización no gubernamental de derechos humanos con estatus consultivo en Naciones Unidas, y que yo trabajé para Global Exchange también un tiempo, antes de crear Capice, y Global Exchange también nos apoya, y tenemos donaciones independientes que nos hace la gente. Entonces, así es como, o sea, de esa manera austera es como funcionamos y operamos. Mi hermana creó un Tierra Adentro aquí en planta baja, y gracias a mi hermana y al Tierra Adentro que pagan la renta de aquí, y entonces Estamos hablando del Tierra Adentro de la Ciudad de México, porque el de Chiapas se cerró. Sí. Me acuerdo que una vez dijiste, me da mucha tristeza, pero tenemos que cerrar. Sí, quebramos con la pandemia. No aguantamos más, ¿no? Sí. Primero cuando estaba yo acá, había errores técnicos pues sí, nos robaron mucho. Hubo una persona que robó mucho ahí, pero ya nos dimos cuenta un tiempo después, años después, así que hicimos los ajustes, logramos recuperarnos otra vez, y en eso llegó la pandemia y otra vez no podíamos. Si no cerrábamos, íbamos a tener un endeudamiento tremendo. Así que cerramos ya estando acá, el Rompeviento montado, y eso fue una crisis durísima. Tu rigor periodístico, entonces, Ernesto, se debe mucho a esta actividad como activista, que fue súper rigurosa, que fue muy metódica, que fue muy puntiaguda, muy de ver detalles y de ver ángulos. Sí. Esa es la, digamos, tu principio dentro de Rompeviento, digamos, lo que tú quieres que vaya enfocando, digamos, dentro de tu contexto, o más bien de tu, podemos decirlo así, como de tu línea editorial. Sí, yo creo que la experiencia en campo nos ayudó muchísimo, y como hacíamos investigaciones que parecían más investigaciones periodísticas o académicas que de activista, pues ya estábamos muy, muy metidos. O sea, yo me identifico como un joven periodista que lleva 12 años haciendo periodismo solo, y que gracias a lo que habíamos aprendido antes en las investigaciones que hicimos, pues la transición fue así muy natural, casi no sentimos la diferencia porque seguimos haciendo trabajo de investigación, pero ahora pues conduciendo programas, y ahora con este noticiario que tenemos, y la incorporación, por ejemplo, de Violeta ahí, también fue algo muy importante para nosotros, porque había una mirada de una investigadora académica muy rigurosa que a la hora de hacer un noticiario pues nos permite mantener ese rigor y esa mezcla que a nosotros nos pareció muy importante, porque esa mezcla de la academia con el periodismo, pues yo creo que no... No la tienen muchos, ¿no? No la tienen, y en términos de trabajo periodístico y es que a mí se me hace súper interesante eso, porque generalmente yo conozco a varios maestros que fueron mis maestros en la Ibero, y se la han pasado todo el tiempo investigando, pero esas investigaciones las saben ellos y quienes leen esas investigaciones, que es un círculo muy pequeño. Muy pequeño. Generalmente las investigaciones no llegan
a la ciudadanía, a la mayoría de la sociedad, y no permea esa, digamos, para nutrirnos qué pasó, qué se vio, por qué se vio, cómo se hacen las cosas. Y esto te da una luz, el hecho de que te traigan la investigación, que te la expongan en este medio, mira, es por ejemplo, extraordinario. sí, o sea, por ejemplo, una investigación que hicimos sobre el litio, ¿no? Sí, extraordinaria. O sea, Violeta es especialista en eso, lleva muchos años trabajando el tema de minería, es economista y tiene pues ya hay gente que no lo sabe, pero tiene una capacidad y una agilidad para investigar. Sí, que no, yo soy una tortuga ahí en ese sentido, ¿no? Pero a la hora de mezclar ese trabajo de investigación y de conocimiento que tiene y de traducirlo y llevarlo a campo y con cámara y traducirlo a un reportaje, ha sido una mezcla que consideramos que es poderosa, porque hacemos una simbiosis ahí interesante. Muy interesante, sí. Y que se ha traducido en otros trabajos periodísticos y en otros trabajos de academia. Entonces esa mezcla ha sido muy afortunada. Muy afortunada, sí. Sí, y yo creo que, bueno, y en esta parte de, nada más que para volver un poquito al comienzo de Rompimiento, ¿por qué se llama Rompimiento? Es un nombre compuesto como Tierra Adentro y están estrechamente vinculados. Primero nació, en una de las asambleas que me tocó participar en la Comunidad de la Realidad, había como un consejo de ancianos, de los hombres mayores, de los sabedores, como les dicen allá, y hubo en una asamblea donde había un compañero que me traducía el Tojolabal. Había un hombre ahí mayor que dijo que el capitalismo y el neoliberalismo era un viento muy poderoso que destruía todo. Y decía que destruía no solamente pueblos y comunidades, sino también las ciudades. Y decía que ese era un viento tan poderoso que no era posible, destruirlo llegándole de frente, que se tenía que construir un movimiento desde la tierra, debajo de la tierra, y que surgiera como un viento que partiera ese viento dominante por abajo, por en medio, no frontal. De ahí sale el nombre de Tierra Adentro, por eso se llama Tierra Adentro, y que no es tierra, espacio adentro, sino tierra adentro, va unido, es un nombre compuesto. Y de ahí surge Rompeviento, también el nombre de ese discurso. Entonces creamos ese rompeviento, ¿no? Que rompe ese viento dominante, ¿no? Y entonces Tierra Adentro y Rompeviento son proyectos estrechamente vinculados y de ahí salen los nombres. Con mucha profundidad. Sí. Y con mucho significado. Sí. Y de ahí se hace la asociación con Pie de Página y ahora Momentum. Sí. Que es digamos, este noticiero donde ya está también Violeta, ¿no? Sí. Sí, la alianza con Pie de Página surge también, primero las compañeras estaban en un lugar antes y les pidieron desalojar, entonces nos cayeron por acá y pues las recibimos. Les abrimos un espacio para que pudieran estar aquí y ellas tenían su proyecto que era la Red de Periodistas de a Pie. Y después, muchos años después, la Red de Periodistas de a Pie crea un medio que se llama Pie de Página y ya que crearon Pie de Página, nosotros les invitamos a crear un noticiario que se llama Momentum. Y es que nace Momentum en esa alianza. Estaba inicialmente con Alberto Nájar, que él trabajaba en la BBC y colaboraba en Pie de Página también. Y después, pues la 4T y Mer se lo lleva
a trabajar allá. Sí, de repente ya no estaba Alberto, ¿qué Ajá. pasó? Y ya estabas tú solo. Ajá. Y entonces, pues invité a Violeta. Y Violeta, yo La no convencieron. Sé, yo no sé nada de eso, ¿cómo Sí. Pero también, pues se aventura, se atreve a cosas y decíamos, pues así empezamos nosotros y pues sí, uno va a cometer fallas y después ya agarras tu ritmo. Entonces, pues ahora estamos con este noticiario y con otros programas como La Encrucijada o Hecho en América, con Laura Cárcel o La Encrucijada con Marco Castillo e Ingrid Pamela Sánchez, o Mirada Crítica, este noticiario que tenemos los lunes en las noches, conducido por Héctor Javier Sánchez, Sí. y que Héctor Javier pues es fundador de Rompeviento y es, además, forma parte del consejo editorial de Rompeviento, y son esos programas que tenemos, más otros nuevos programas que estamos próximos por anunciar. Todos programas muy afortunados. Y Ernesto, te has hecho muy famoso por esta parte de que algún día en una mañanera estuviste frente al presidente Andrés Manuel López Obrador y le dijiste, su gente lo está engañando, ¿no? No le está dando la información, o sus colaboradores le mienten. Pero no ha sido solamente una, creo que han sido 3 ocasiones en las que he estado ya en la mañanera. No, han sido como 20, yo creo. 20, sí. Pero 3 muy específicas, intensas, donde ha sido como, digamos, un confrontamiento directo con el presidente de la República. Un confrontamiento que te ha puesto también en el reflector de quién es Ernesto. ¿Qué ha sido de esa experiencia? O sea, porque de poder confrontar al presidente, digamos, con todo este contexto que tú me has platicado, que hay detrás y que incluso puedes conocer a la gente de Chiapas, muchos con sus nombres, sus apellidos, saber exactamente cómo han vivido y por qué, y esos son los datos que tú tienes, o sea, los datos de vida, de estar ahí, de estar con ellos. ¿Qué ha sido de esa experiencia, no? ¿Cómo lo ves? Mira, primero, pues en México nunca habíamos tenido los periodistas, y menos los que no somos de medios corporativos, la oportunidad de tener un diálogo directo con un presidente. Y esa parte uno la tiene que celebrar, ¿no? Que López Obrador haya abierto esa posibilidad, ¿no? Otra es que es un presidente distinto a cualquier otro presidente que hemos tenido con el PAN o con el PRI. Es un presidente con el que tenemos muchas coincidencias en cosas que considero que ha hecho para bien en el país y discrepancias en otras decisiones que ha tomado que no comparto y creo que le ha hecho mal al país. Entonces, en la lógica de trabajo que hacemos, pues uno va a presentar situaciones donde vemos que hay una condición muy vulnerable de las poblaciones que la están viviendo muy mal y que no los están atendiendo. Entonces esos casos los llevamos a la mañanera. Entonces, primero es que no llevamos un caso que no estamos nosotros investigando, porque en la mañanera te pueden llegar mucha gente y pedirte, oye, ¿puedes llevar este caso y puedes llevar este caso? No. Nosotros solo llevamos casos que nosotros investigamos. Si hay un caso que nos interesa de alguien que nos está pidiendo, pues primero tenemos que ir allá y hacer toda la investigación y entonces ya vemos si llevamos el caso. Cuando uno va a la mañanera, presenta los casos, por ejemplo, desaparición de personas, la Comisión Nacional de Búsqueda, la presencia del Ejército, ejecuciones extrajudiciales, Ayotzinapa, Tamaulipas, Chiapas, Coahuila, Veracruz, etcétera, etcétera. Y llevamos los temas, el Tren Maya, minería, llevamos los temas y a veces hay discrepancias con el presidente y a veces está enojado el presidente y entonces se intensifica. Eso genera un reflector y la derecha la usa para golpear al presidente y los que quieren mucho al presidente dicen ese es de derecha y va a golpearlo, etc. Todo lo que tienes que separar es
Nosotros no estamos a las órdenes, ni somos de la 4T, ni de Morena, ni somos AMLovers, ni mucho menos. Pero tampoco somos anti todo eso. No. Tenemos simpatías en varias de las decisiones que se hacen y nosotros lo que vamos viendo y vamos documentando es que lo presentamos. Entonces yo le puedo decir al presidente, yo le tengo respeto y le tengo admiración en varias decisiones que usted ha tomado, pero también tengo discrepancias por lo que nosotros estamos verificando en campo, y eso es lo que le estamos presentando aquí. No vine a golpearlo, ¿no? Entonces ahí es donde se genera a veces la crispación en esos temas, y pues aunque no es fácil porque a veces te confrontas con el presidente, ya sabes que tienes ahora 50, 60 millones de personas que te odian porque te estás confrontando con el presidente, un presidente muy querido, pero se puede con eso, no tenemos problema con eso. Lo que nos interesa es que atienda el problema. Ese es para nosotros el punto, ¿no? Si hay gente que está en el terror porque está ahí el cártel y nadie los ayuda y nadie los apoya, pues atiéndalos, ¿no? Y eso no es golpear, ¿no? Es que se atiendan causas que consideramos. Y es muy afortunado que el presidente dé el espacio y que pueda haber estos momentos, ¿no? De un periodista con un presidente de la República que en la vida se había dado ese tipo de situación. Pero también sería muy bueno que realmente se atendiera esta situación como la está exponiendo el periodista, con toda la carnita que hay de esa investigación, ¿no? Eso sería como lo mejor que pudiera pasar. Pues es lo que uno espera, ¿no? Y sabemos que pues también el poder allá arriba pues también tiene otros contrapoderes que lo están atacando, y uno intenta entender, ¿no? ¿Qué tanto puede hacer, qué tanto no puede hacer este presidente? Y entonces donde presionamos es donde pensamos que sí puede hacer, ¿no? Pero hay cosas que que sabemos que no puede, porque los grandes poderes, los poderes fácticos, son también poderosos y pueden generar un problema serio en el país, ¿no? Entonces tienes que tener un poco el timing político de entender lo que sí, lo que no, y eso es lo que intentamos nosotros, trabajarlo, exponerlo y entender esas partes, ¿no? Ernesto, ¿hacia dónde va el periodismo en México y hacia dónde va Rompeviento? No sé a dónde va el periodismo, no sé qué va a pasar con un cierto periodismo que ha surgido a través de las mañaneras o del presidente López Obrador, que gente que construyó su página de YouTube u otra página y que aplauden todo lo que dice el presidente. Esa parte es la que ha hecho mucho daño, creo. Y otra que no. Y está la parte corporativa, que están furiosos porque perdieron muchos privilegios. Credibilidad, que tenían, sobre todo por eso. Y mucho dinero perdieron con esa administración, y están furiosos con el presidente. Y estamos otros que nos identificamos en medio de todo eso, ¿no? Y que ni somos de medios corporativos, ni somos un medio que le aplaude todo al presidente, porque eso te va a multiplicar la audiencia y además te quedas bien con el presidente y todo, ¿no? Porque apoyar en todo al presidente te va a dar millones de seguidores, y te va a dar una credibilidad en ese grupo, y no apoyarlo. ¿Pero qué quieres? ¿Ser periodista o ser una foca Pues aplaudidora, ¿no? son decisiones editoriales que tomas y dices, bueno, pues nuestro medio va a apostar siempre por esa independencia, esté quien esté. Y si eso nos cuesta audiencia o nos cuesta un día tener que cerrar, pues cerramos. Nos cuesta audiencia, pues lo pagamos. Pero vamos a seguir haciendo ese periodismo que consideramos que es el que mejores beneficios podría darle al país.
Ernesto, pues muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más. No, gracias a ti me hiciste hablar como un perico y en 1 hora 28 minutos, qué barbaridad. Así que pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Al contrario, mil gracias de veras por esta entrevista. Fue muy, no sé, muy nutrida, muy especial. De verdad te lo agradezco muchísimo. Y bueno, pues ya les daremos un recorrido para conocer un poco más de estas instalaciones de Rompeviento. Mil gracias de veras por el espacio. Muchas gracias.